Hola, ¿alguna vez te has enfrentado a problemas donde te piden que expreses tus resultados o te dan una cantidad directamente y te dicen que la expreses en notación científica? ¿O ves la notación científica que te dicen que así se llama y tú la tienes que desarrollar, tienes que entender a qué se refiere? A veces esto cuesta un poco de trabajo, pero en realidad es que si ya sabes multiplicar, por ejemplo, por potencias de 10 o dividir por potencias de 10, debería ser muy sencillo. Nada más es cosa de entender dónde se unen y por qué se le llama notación científica. Vamos a entenderlo. Vamos para allá. Muy bien. Nosotros ya sabemos trabajar con exponentes, con potencias. Si tienes dudas de alguna de estas cosas, pues te invito a que revises los videos al respecto. Pero, por ejemplo, si tenemos 10 a la 1, pues sabemos que esto es 10. 10 a la 2 sabemos que esto es 10 por 10. Y además sabemos que para multiplicar de manera abreviada con potencias de 10, pues simplemente agregamos los ceros que tenemos, ¿no? Entonces, si tenemos el 10, le agregamos otro cero, esto va a ser 100, y ya ni siquiera tenemos que escribir todo el algoritmo de la multiplicación. Si tenemos 10 a la 4, por ejemplo, es 10 por 10 por 10 por 10, y esto es un 1 con 4 ceros. Sí. Ok, entonces también podemos observar que el exponente del 10, pues es el mismo que el número de ceros que vamos a tener, ¿no? Porque es el número de dieces y por tanto de ceros que vamos a tener al final. El primer 10, digamos que lo tomamos completo con su cero y los otros tres son los tres que agregamos. Lo podemos pensar así o de cualquier otra manera que se nos facilite, pero eso es lo que está pasando. Ok, entonces, si yo, por ejemplo, tengo una cantidad, digamos, 1.34, ¿no? Y lo quiero multiplicar por 1.000.000, pues ya sé que lo que voy a hacer aquí es recorrer el punto que veíamos en aquel video, que en realidad no es que recorremos el punto, es que nuestras jerarquías se van moviendo hacia la izquierda. Pero bueno, en términos prácticos, pues sí puedo pensar que muevo el punto 6 lugares. Entonces son 2 aquí y voy a tener otros 4 más. Entonces voy a tener, perdón, el 1.34 y otros 4 lugares, ¿no? Entonces me da esta cantidad. Ahora, digamos que por alguna razón yo necesito trabajar con esta cantidad. Y además la voy a operar con otra cantidad que a lo mejor es no sé, una cosa así. Si yo estoy multiplicando, sumando, restando estas dos cantidades, pues el trabajo se puede hacer un poco laborioso, ¿no? Sin embargo, si yo me quedo, digo, bueno, al final es que aquí estoy cargando un montón de ceros que, pues nada más estoy escribe y escribe y escribe, cuando en realidad la parte significativa, pues es el 134 y acá el 189, ¿no? Entonces, ¿de qué manera puedo llevar como registro de estos ceros que vengo arrastrando sin que eso esté interfiriendo en las operaciones que hago y las complique, ¿no? Sino que al contrario, como son puros ceros, pues al final termine haciendo más sencillo mi resultado final. Bueno, pues puedo decir, pues es que este 134 lo estoy multiplicando por 10.000, ¿no? Igual que este 189. Pero aquí, bueno, vuelvo a escribir todo esto. Se vuelve todavía más fácil si yo digo estoy multiplicando por 10 a la 4. Y acá también estoy multiplicando por 10 a la 4. Al final estoy escribiendo exactamente lo mismo. O sea, poner 134 por 10 a la 4 es lo mismo que escribir todo esto que es 1.340.000. Y escribir 189 por 10 a la 4 es lo mismo que 1.890.000. Incluso para pronunciarlo se vuelve mucho más fácil, ¿no? Es simplemente una cuestión de facilidad de números. Y ahora, si yo además tomo
un solo dígito como entero, bueno, pues puedo fácilmente decir, yo pongo acá el punto, 1.34, y lo único que tendría que hacer sería multiplicar por un número 2 jerarquías mayor, que es por 6. O sea, en vez de nada más agregarle aquí 4 ceros, bueno, pues voy a mover 2 veces y además los 4 ceros que voy a agregar. Y entonces acá podría hacer lo mismo. Y estoy de nuevo escribiendo el mismo número, solamente que de una manera mucho más sencilla, e incluso para hablar se vuelve mucho más sencillo hablar de 1.34 que de 1.340.000 y continuadamente estar usando esas cantidades. Bueno, esto que tenemos aquí es a lo que se le suele llamar notación científica. ¿Por qué se le llama notación científica? Bueno, porque en áreas como la física, la astronomía, la física ya sea desde lo más chiquito que es nanométrico hasta lo muy grande que es lo astronómico, todo lo que tiene que ver con galaxias, el universo, etcétera, o pesos muy grandes y demás, pues las cantidades suelen ser muy grandes, ¿no? De repente nosotros en el día a día podemos hablar de, no sé, 80 kilómetros por hora que va nuestro coche. Pero cuando ya hablamos de cohetes o de velocidades de partículas, son muchísimos kilómetros que se pueden expresar de manera más sencilla. Ay, perdí mi lapicito. De manera más sencilla cuando usamos exponentes. Cuando nos vamos hacia lo muy chiquitito, ¿qué pasa? A lo mejor yo tengo una cantidad, digamos, 0.00072. Y yo voy a tener que estar opere y opere con este número, multiplicando o sumando o haciendo lo que tenga que hacer, pero tal vez se vuelve más sencillo decir, bueno, 7.2, ¿y qué tengo que hacer para que de aquí este punto llegue hasta este lugar? Pues en realidad lo estoy moviendo 7 veces, ¿no? Ay, puse otra vez la X. Por 10 a la menos 7. ¿Cuánto es 10 a la menos 1? Pues es 0.1. ¿Cuánto es 10 a la menos 2? Pues es 0.01. O sea, 10 a la menos 1, recordamos que es 1 entre 10, porque los exponentes negativos, también si tienes duda de esto ya tengo video, lo puedes revisar. Los exponentes negativos simplemente nos dicen que lo podemos poner en el denominador con el mismo exponente. 10 a la menos 2 es 1 entre 10 a la 2, que es 1 entre 100. Y esto es un centésimo. Y lo escribimos de manera decimal, así. 10 a la menos 3, pues es un milésimo. Y eso se escribe de esta manera. Entonces, aquí el exponente nos está diciendo cuántos lugares decimales estamos ocupando, ¿no? Entonces, si aquí el menos 7 nos está diciendo que estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lugares decimales, y este ya lo tenemos, este ya está en lugar decimal. Entonces, simplemente a partir del 7, otros 6 lugares vamos a ocupar que también se vayan del lado decimal. Entonces, cuando estamos hablando de átomos que usamos números muy chiquitos, por decir algo, ¿no? Hay muchísimos otros ejemplos de cosas que usan números muy chiquititos o cosas que usan números muy grandototes. Se vuelve mucho más fácil tomar la parte significativa, o sea, la que no son ceros, y simplemente razonar cuántos, o sea, qué tanto tengo que multiplicar por un número más grandote por potencias de 10 para tener el número completo, o qué tanto tengo que dividir por potencias de 10 para que se haga el número mucho más chiquito hasta el tamaño que requiere. Le llamamos notación científica por eso, porque aparece en química, en física, en ramas, pues, del área científica, literalmente, ¿no? Y en realidad no es mucho más sencillo. Vamos a ir aprendiendo cómo operar con ellos, cómo sumar, restar, multiplicar, cómo aprovechar esta ventaja de notación, que si lo vemos en realidad es una ventaja. O sea, lejos de complicarnos la vida, una vez más, es una manera en la que nos vamos a facilitar, porque haciendo operaciones
con toda esta cantidad de ceros es muy fácil que nos equivoquemos en si llevamos bien los ceros, si pusimos uno más, uno menos, y lo cambiamos de lugar, y más tratándose de decimales, a que si tenemos ya los exponentes y manejamos los exponentes, porque los exponentes van a ser números mucho más pequeños, ¿no? Como, digamos, de las primeras dos decenas. Puede haber más grandes, obviamente, pero en general es más, o sea, están como en ese rango, y entonces se vuelve una cuestión de operar con decimales entre el 1 y el 20 más o menos, y estos números que son la parte significativa, pues también se vuelven números mucho más chicos. Entonces, muy, muy conveniente aprender a usarlos. Esta es una introducción nada más al razonamiento de dónde vienen, cómo se forman, por qué se llama así y por qué nos conviene invertir ese tiempo, ese esfuerzo en entenderlo y entender el mecanismo para después poder operar con ellos. Sí vale la pena. Yo creo que sí vale la pena a, a estar haciendo operaciones con estos numerotes cuando se presentan. Así es que bueno, si este video te ayuda un poco a lo mejor a quitarte el prejuicio que tienes de la notación científica y sentir que se te va a complicar más la vida, al contrario, se te va a facilitar. Entonces, sí le vas a tener que poner un poquito de esfuerzo para aprenderla, pero después la vida va a ser más sencilla. Así es que vale la pena. Si te gustan estos videos, pues suscríbete, regálame un like, déjame saber en los comentarios desde dónde me ves, de qué más quieres que hablemos, y yo te leo y te contesto con mucho gusto. Nos vemos muy pronto.